gonna be another one of those funky joints. Bienvenido a los recorridos de Botel. En este caso nos damos un paseo a una de las franquicias más queridas de la infancia, Ghostbusters o los cazafantasmas. Solo enfocándonos en la esencia de esta franquicia, que sería viniendo las dos primeras cintas. Las dos primeras películas de los cazafantasmas capturaron la imaginación de generaciones desde su debut en 1984, desbordándose en series, videojuegos y otros filmes fuera de su tiempo. Todo gracias a un equilibrio perfecto entre comedia, ciencia ficción y lo paranormal. Durante esta pequeña saga Los cazafantasmas, conformado por tres simpáticos científicos, que lograron elaborar equipos de plasma y trampas bidimensionales para atrapar entidades desconocidas y poder confrontarse a poderes lovecraftianos, logrando salvar a Nueva York 2 veces de un brutal apocalipsis. Pero después de tanta parafernalia que está detrás de estos eventos y su impacto cultural, ¿qué hay más allá de su equipo de trabajo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Son solo 4 miembros? La verdad es que el equipo de los cazafantasmas es más extenso y por ello daremos un recorrido a todos los miembros del primer e inigualable Ghostbusters. Sí, con ello dejaré en claro que no mencionaremos las dos últimas películas y el bodrio de cazafantasmas Feliz. Me enfocaré únicamente en los sucesos de las dos primeras películas y nada más. Quizás cuando hablemos de villanos tocaremos al menos las dos últimas pelis. Quizás, ya que esa arena es de otro costal. Bien, una vez aclarado ese asunto, vamos al recorrido. Iniciamos nuestro recorrido con la simpática Janine Melnitz, interpretada por la actriz de cine y televisión Annie Potts. Janine formó parte del equipo de los cazafantasmas como recepcionista, secretaria y modelo de publicidad. Entró en operaciones desde 1984 a 1987, cuando los abandonó debido a la crisis de trabajo a finales de los 80s. Regresaría con el equipo en 1989, cuando el lago de Limo, que crecía en las profundidades de la ciudad, recargó las fuerzas sobrenaturales para destruir Nueva York. Para esta parte Janine volvió con una imagen muy colorida y un poco cariñosa, dispuesta a trabajar de nuevo con los cazafantasmas en su regreso campante. Dentro de la historia, no se sabe mucho de los orígenes de Janine, pero es muy probable que sea de Nueva York. Janine fue la primera persona contratada para trabajar en la estación de bomberos. Es seguro que por ese tiempo Janine pasaba por una seria crisis de empleo, por lo que aceptó sin pensarlo trabajar en una estación de bomberos como recepcionista para un equipo paranormal. Durante la primera película no presenciamos nada sobre su contratación dentro del equipo. Janine aparece de repente en la estación ya como todo un miembro del equipo. Como decíamos antes, sus funciones era atender llamadas de teléfono y hacía un seguimiento de las citas, llamadas, mensajes, y administrar los casos. Al parecer, mostró un interés romántico por Egon Spengler, pero Egon no fue recíproco y no llegó a nada. Aunque inicialmente estaba aburrida con su trabajo y parecía indiferente al negocio, en el momento en que recibió una súplica urgente por ayuda del embrujado Hotel Sedgwick, lanzó un alegre "tenemos uno", y activó con entusiasmo la alarma personal para la primera ida del Ecto 1. Más adelante Janine no pudo detener al inspector Walter Peck, que venía con una orden de incautación de locales y una prohibición del uso de servicios públicos para manipuladores de residuos no autorizados, con una orden federal de entrada e inspección. Ella no tenía otra opción. Fueron al sótano. Janine le dijo a Egon que intentó detenerlos, pero Peck dijo que tenía una orden judicial. Las advertencias iniciales de Egon cayeron en oídos sordos. Egon, Janine y Louis plantaron frente a los paneles de control. La unidad de contención se cerró y los fantasmas fueron liberados con violencia, como resultado. Janine estuvo de acuerdo en que era una señal de que iban a la quiebra. Después de que los muchachos explotaran al hombre malvavisco Stuypuft, enviando a Gozer a su propia dimensión, Janine fue a 550 Central Park West. Ella esperó cerca de la entrada del edificio y abrazó a Egon mientras se dirigía al Ecto 1. No vuelve a aparecer después para los últimos eventos. 5 años después retomaría su antiguo trabajo con el regreso de los cazafantasmas tras la nueva oleada de fantasmas en todo Manhattan. Esta vez regresó con un nuevo look, con cabello pelirrojo y usando atuendos muy coloridos. Tuvo un romance con el peculiar Louis Tully, quien después del rapto del pequeño bebé de Dana Barrett y cuando el demonio Bigot tomó el museo y casi el control de la ciudad,
apoyo a su amado Tully colocándole el uniforme y el equipo cazafantasmas. Después de esto no vuelve a aparecer más. Según mencionó, deseaba tener un hijo con Tully, pero no es muy probable que esta relación avanzara más. Como datos curiosos, realmente el personaje Janine Melnitz aparece con el cabello pelirrojo en la segunda parte, debido a la serie animada Los verdaderos cazafantasmas, donde Janine aparece pelirroja. La serie tuvo un relativo éxito durante los 80s, por lo que se decidió que para familiarizar con la serie, el personaje debía aparecer con ese look. El rodaje de Los cazafantasmas de 1984 comenzó el día del cumpleaños de la actriz que interpreta a Janine, Annie Potts. En el borrador del 6 de julio de 1983 para la película original, parte del final de la primera película incluía a Egon y Janine casándose en Las Vegas. Janine es una asistente sarcástica con sus jefes excéntricos. Como tal, no importa cuán extrañas sean las circunstancias en el trabajo, ella permanece en gran medida tranquila como si fuera una compañía cualquiera. Coqueta y con un buen carácter para tolerar y trabajar con los Ghostbusters la hacen un integrante adecuado y necesario para el equipo. El chaparro Louis Tully, interpretado por el actor y músico canadiense Rick Moranis. Louis Tully es un sencillo contador que vivía en el mismo pasillo de apartamentos que Dana Barrett, en un edificio en Central Park West. 5 años más tarde, se convirtió en el contador de los cazafantasmas, por lo que sus funciones dentro del equipo principalmente eran de contabilidad. Pero también fungió como abogado defensor, actor de comerciales y un mismo Ghostbuster de emergencia. Dentro de la primera saga de Ghostbusters su historia es la siguiente. A mediados de los 80s Louis Tully rentó un buen departamento en el edificio Shandor en 550 Central Park West, en el piso 22. Tenía una atracción no correspondida por su vecina Dana Barrett. Torpemente, salía de su apartamento cada vez que ella estaba en el pasillo. Fue encerrado misteriosamente en su apartamento en numerosas ocasiones, sin darse cuenta de la historia sobrenatural del edificio, ya que en el pasado el edificio albergó antiguos magos y sacerdotes que contactaron entidades del pasado babilónico y que fueron manifestándose cada vez mayormente en el edificio, seleccionado a Tully y a la señorita Barrett como huéspedes para volver a la vida a un dios de la destrucción babilónico llamado Gozer. Un jueves por la noche, Louis estaba organizando una fiesta en honor a su 4º aniversario como contador. En ese momento, los perros del terror, Vince Clorto y Saul, habían escapado de sus estatuas y comenzaron a buscar sus huéspedes. Dana fue atrapada en su habitación, mientras Tully fue perseguido y correteado en su fiesta. Tully pensó en quejarse con el personal ya que no se admitían animales dentro del edificio. Tully fue capturado cerca de un restaurante, donde fue parasitado por el ente. Louis, ahora habitado por Vince Clorto, corrió por Central Park acosando a personas al azar en busca de Saul, de Gatekeeper. Se topó con un cochero que le hizo pasar un mal rato para hablar con su caballo. Se marchó divagando incoherentemente sobre la llegada de Gozer. Más tarde fue detenido por la policía, que a su vez lo dejó en la estación de bomberos. Egon escaneó las ondas cerebrales de Louis y vio una imagen de la cabeza del demoníaco Terror Dog en una pantalla conectada al dispositivo. Louis se presentó como Vince Clorto y explicó su propósito a Egon Spengler y Janine Melnitz. Después de la visita del Sr. Peck y la explosión resultante, Louis escapó, tambaleándose en medio del caos en la ciudad de Nueva York en busca de Saul, que había poseído a Dana Barrett, hasta que finalmente encontró a Gatekeeper en el apartamento demolido de Dana. Se presentaron como Keymaster y Gatekeeper y procedieron a encontrarse en el centro del devastado apartamento de Dana en un abrazo apasionado, besándose con lujuria antes de dirigirse a la azotea. Louis y Dana luego consumaron su unión demoníaca encima de una gran mesa de piedra frente al templo de Gozer, y luego se transformaron nuevamente en sus formas naturales de Terror Doji. Después de que los cazafantasmas lucharon contra Gozer, Louis fue liberado de su posesión como maestro de llaves y volvió a la normalidad. Salió sano y salvo del edificio con la esperanza de ser entrevistado por la televisión, pero fue apartado de las cámaras por unos paramédicos para revisarlo y sacarlo del evento. En algún momento entre 1984 y 1989, Louis obtuvo un título en Derecho en la escuela nocturna y amplió sus especialidades como abogado fiscal. En ocasiones, trabajó en sucesiones. A finales de 1989, ante la insistencia de Peter, Louis se convirtió en el abogado defensor de los cazafantasmas. A pesar de que solo se especializó como abogado en casos de impuestos, ganó el caso.
La victoria de Louis fue indirecta, ya que los hermanos Scoleri aparecieron en la sala del tribunal, lo que provocó que todos corrieran por sus vidas y capturaron al abogado rival de Louis. Después de que los hermanos Scoleri volaron afuera con el fiscal, el juez Wexler se lamentó y obligó a los Busters a hacer algo. Louis señaló que los cazafantasmas todavía estaban bajo una orden de restricción que les impedía usar su equipo. Wexler cedió y anuló todos los cargos contra ellos y retiró el caso. Louis aplaudió haber ganado el caso. Louis estaba asombrado por la trampa tras la captura de los hermanos Scoleri. Salió con los cazafantasmas y sostuvo la trampa. Después de que los cazafantasmas volvieran al negocio, Louis formó parte de su personal como contador personal y abogado fiscal, llegando incluso a aparecer en uno de los anuncios de televisión. Es decir, trabajó también como actor. En un momento, cuando trabajaba en la estación de bomberos de los cazafantasmas, tuvo encuentros trambóticos con Slimero, conocido como Pegajoso también, lo que fue formando un tipo de amistad con esta curiosa mascota del equipo. Durante la semana de la víspera de Año Nuevo, Louis finalmente se armó de valor para invitar a Janine a salir. Janine estaba ocupada cuidando a Oscar, pero le pidió que la acompañara. Ya en el departamento de Peter, después de que Toji consiguiera dormir al hijo de Dana en su cuna y admitir que lo había logrado por entrenar con su hámster, Janine se puso caliente, a lo que el chaparro Toji no tuvo de otra que caer apasionadamente en un faje en el sofá con Janine. Después de esto, Oscar fue secuestrado. Después de que Dana se fue al museo, Louis se enteró de que los cazafantasmas habían sido enviados por error al hospital psiquiátrico Parkview. Después de que fueron liberados, les informó sobre el aumento de la actividad paranormal mientras se vestían rápidamente y salían. Regresó a la estación de bomberos y, con la ayuda de Janine, se vistió con uno de los uniformes de Gon y luego se fue a pie con un paquete de protones. Al subestimar el peso del equipo, Louis se cansó rápidamente. Lo salvó la oportuna llegada de un autobús urbano que Slimer había hurtado y muy probable para llevar a Louis al museo. Poco después de su llegada al museo, Louis comienza a explotar el Slime Shell que lo cubre cuando Vigo se debilita por el canto de los juerguistas. Tras la derrota de Vigo, el escudo de Limo se disipó y la multitud aclamó a Louis como un héroe a pesar de que él tenía poco que ver con la situación. Con orgullo proclamó que era un cazafantasmas. Como personaje es un nerd con manías. En varios momentos comentaba de más y empezaba a hacer cálculos y sumas absurdas para resolver problemas. Pero a pesar de su rareza es un tipo bondadoso, leal y amistoso, lo que le llevó a ser un aliado y un recurso para los cazafantasmas. Siempre está dispuesto a ayudar, a veces con resultados vergonzosos para él, y siempre que pueda le indicará a un amigo alguna oportunidad en donde vea que pueda ahorrar dinero en algo. Como datos curiosos, en el primer borrador Louis Tully era un conferenciante visitante y no sería excéntrico. John Candy originalmente iba a interpretar a Louis Tully, lo que significaría otra versión de Tully ya que sería moldeado al carácter de John Candy. Pero debido a fallas de prueba y desacuerdos, Rick Moranis asumió el papel y añadió detalles nuevos al personaje, incluso improvisando diálogos durante la escena de la fiesta. Sigourney Weaver realmente llegó a morirse de risa de los gestos de Moranis. Rick Moranis sugirió la fiesta de Louis justo antes de que comenzara la filmación principal. Ivan Reitman decidió filmar la fiesta como una sola toma larga para retener el flujo cómico de Moranis. La escena en la que Louis Tully encuentra a Slimer en la estación de bomberos aparentemente almorzando estaba originalmente destinada a ser un chiste en la película donde Louis intentaría atrapar al fantasma y probarse a sí mismo como un cazafantasmas. La idea fue cortada y esta escena y la secuencia al final donde Louis aparentemente quita la baba del exterior del museo son los únicos restos de esta broma, a pesar de ser un abogado y contador de primera. En el fondo, Louis realmente quiere salir de su pequeña existencia y ser un héroe. Peter incluso mantuvo sus habilidades con la suficiente estima como para conservar a Louis como el especialista en finanzas personales del equipo, lo que colocó a Louis Tully como un miembro muy útil del equipo. Además de contar con un atributo cómico muy bueno dentro de las películas. Winston Sedemore, interpretado por Ernie Hudson. Winston es el primer cazafantasma oficial del grupo del recorrido. Winston formó parte del grupo cuando este ya estaba en operaciones. Es el miembro más sensato y tranquilo del grupo. Participó en los 2 eventos para salvar la ciudad de Nueva York de una apoteósica destrucción. Su puesto en el grupo era de apoyo y mantenimiento de los equipos. También es mecánico del Electo 1.
Cuando llegó la crisis de los fantasmas a finales de los 80s, ayudó a Ray para dar presentaciones en fiestas infantiles. Dentro de la historia, Winston no es profesor ni científico universitario como los otros tres Busters. Al igual que Janine, pasaba por una temporada sin trabajo, por lo que desesperado solicitó el empleo de cuarto miembro de los cazafantasmas, sin creer en nada del mundo paranormal. Winston menciona a Janine que creería cualquier cosa mientras el pago fuera bueno. Antes de postularse para los cazafantasmas, había ido a la escuela del Comando de la Fuerza Aérea. Tenía un cinturón negro en karate y era un experto en armas pequeñas. Durante la primera película, Winston fue entrenado para su nuevo trabajo, con Egon y Ray mostrándole cómo funcionaba la instalación de almacenamiento, así como explicando los entresijos de las oleadas, que también parecía confiado en su habilidad para usar un paquete de protones. A pesar de ser un recién llegado, Winston tenía algunas teorías muy interesantes sobre lo sobrenatural. Habló seriamente con Ray sobre cómo se preguntaba si todos estos fantasmas eran un signo del apocalipsis, a lo que Ray guardó silencio con aprensión. Cuando el caos del dios Gozer comenzó y los Ghostbusters fueron llevados con el alcalde de la ciudad, él explicó al alcalde escéptico que él mismo no creía en fantasmas, pero llevaba 2 semanas con el grupo y declaró que todo era real. Que había visto cosas que lo harían palidecer. Después de enfrentar al monstruo de Malvavisco y salvar a la ciudad, Winston exclamó vigorosamente que amaba la ciudad. Winston continuó con el equipo aun cuando Peter, Egon y Janine lo habían abandonado, ya que los fantasmas y espectros se hacían escasos. También el equipo Buster enfrentó una serie de denuncias de su rival Walter Peck, por lo que por un breve momento el negocio Ghostbusters tuvo que cerrar a finales de los 80s. Winston y Ray mantuvieron sus uniformes de los cazafantasmas y actuaron como artistas de cumpleaños, cantando y bailando su canción clásica en las fiestas. Desafortunadamente, los cazafantasmas se habían convertido en una reliquia del pasado y tenían muy poco éxito en sus nuevos trabajos. Muchas veces Winston y Ray fueron abucheados y troleados por los malcriados niños para quienes estaban entreteniendo. Frustrado, Winston declaró a Ray que estaba cansado de sufrir abusos de niños de 9 años con privilegios excesivos y que los cazafantasmas no existían más. Sin embargo, la fortuna volvió para los cazafantasmas después de que su orden de restricción judicial fuera rescindida durante una confrontación que Peter, Ray y Egon tuvieron en una sala de audiencias con los hermanos Scoleri. Con los cazafantasmas nuevamente en el negocio, Winston logró regresar al equipo a tiempo completo. Winston ayudó a Ray y Egon a investigar el misterioso río de Slime debajo de la ciudad. Se unió al resto del equipo en la batalla final contra Vigo. El Slime del ánimo que alimentaba al Vigo feo, como lo llamaba, a Winston le recordaba el Gelo, un postre que detestaba. Como curiosidades, en el primer guion Ghostbusters, Dana Aykroyd describió el personaje de Winston como Ramsey y protagonizado por Eddie Murphy en mente. El personaje tendría otro origen y más desarrollo dentro de la historia, pero la idea por diferencias creativas fue desechada. Hasta el borrador final para la filmación, Winston había sido visto en el guión como tan solo un empleado de seguridad de la compañía. En Ghostbusters 2, el bigote de Winston fue afeitado, para familiarizarlo a su homólogo animado. De los 4, Winston es quizás el más convencional y poco relevante, ya que él es un hombre común. Él es una persona responsable y confiable. Su trasfondo cristiano se muestra a veces en cuestiones éticas, y puede ser en parte el por qué es tan confiable. Por ello es un miembro de apoyo requerido para todo el equipo. Egon Spengler, interpretado por el fallecido Harold Ramis. El Dr. Egon Spengler es un ex profesor de estudios paranormales en la Universidad de Columbia. Tras su retiro forzado de esa institución, Egon y sus 3 colegas fundaron Ghostbusters, Incorporated. Egon es un miembro muy importante ya que es la mente maestra del equipo, habiendo diseñado y construido casi todo el equipamiento de trabajo de los cazafantasmas, incluyendo el arma de protones y la instalación de almacenamiento en donde alojan a los fantasmas y otras entidades que capturan. Frecuentemente, Ray es el único compañero de equipo que comprende el lenguaje técnico que Egon suele usar. Su función en el equipo era de inventor, técnico de equipos, científico de pruebas y el historiador de turno. Dentro de la historia, Egon estaba muy interesado en el fenómeno paranormal desde su juventud, incluso mientras trabajaba con Ray Stantz y Peter Venkman en la universidad. Él y Ray Stantz estudiaron literatura paranormal en su tiempo libre. Egon provenía de una familia judía ortodoxa muy estricta, por lo que tuvo una formación fuera de lo común.
Él explicó una vez que jamás le compraron juguetes en su infancia. Tuvo acceso a libros exotéricos gracias a los nexos de su familia, por lo que le ayudó a cómo interactuar con el mundo paranormal y de los entes, además de tener formación en historia de viejas civilizaciones y sus historias paganas. Después de que fuera exiliado él y sus colegas de la Universidad de Columbia por ser considerados como desperdicio de fondos, logró crear los equipos para cazar fantasmas con tecnología láser detrás del medidor que, el paquete de protones, el detector de identidades, la trampa para fantasmas y la instalación de almacenamiento. También era consciente del riesgo de cruzar los rayos de protones. Después de su encuentro con el hombre malvavisco Stay-Puft, Egon sugirió una solución atípica cuando recomendó volar el portal dimensional de Gosser mediante cruzar las corrientes de protones para revertir el flujo de partículas y enviar a Gosser de regreso a su dimensión. Para los hechos de Ghostbusters 2. Debido a la gran cantidad de daños colaterales que la ciudad de New York sufrió por la batalla contra Gosser, los cazafantasmas fueron demandados por agencias del condado y la ciudad en New York. Además, se promulgó una orden de restricción judicial que impedía a los cazafantasmas realizar servicios como investigadores paranormales, reduciendo su trabajo en la ciudad. 5 años después de los eventos de Gosser, Egon trabajaba en el Instituto de Investigación Teórica Avanzada y realizaba experimentos sobre las emociones humanas. Curiosamente, un tema relacionado con el lago de Limo que alimentaba nuevos entes negativos para destruir Nueva York. Una prueba negativa implicó mantener a una pareja con problemas matrimoniales encerrada en una habitación durante horas y aumentar gradualmente la temperatura. Una prueba positiva involucró a una niña en una habitación con docenas de animales de peluche y un cachorro. Él fue la primera persona con la que Dana Barrett contactó cuando su cochecito de bebé se condujo por sí solo con su hijo Oscar dentro. Egon recomendó traer a Ray, y ambos realizaron un examen físico al hijo de Dana y su residencia. Estos eventos llevaron a Egon, junto con Peter y Ray, a ser arrestados luego de cavar un gran hoyo debajo de la primera avenida como parte de sus investigaciones paranormales para ayudar a Dana. En los sucesos del juicio el juez los declaró inocentes para que volvieran a atrapar entidades destructivas. Por lo que Egon volvió a retomar su viejo puesto en la estación de bomberos, además de seguir investigando el lago de Limo y llevar ciertos estudios con la muestra babosa. Egon hizo pruebas de reacción energéticas con malas palabras, música y hasta llevándosela a la cama sexualmente. Ray y Egon descubrieron que el plasma rosa era psicorreactiva reaccionando a los sentimientos humanos. Por lo que Egon y Ray elaboraron un nuevo antilimo que reaccionaba a las vibraciones positivas con gran fuerza. Para maniobrar objetos y que servía de anestésico a las personas. Egon encontró el flujo del limo debajo del Museo de Nueva York, por lo que fue pieza clave para tomar el museo en posesión del mago Vigo. Él impulsó la idea de entrar con la Estatua de la Libertad como símbolo de unión de la ciudad y atravesar el limo negativo de Vigo. Después de destruir a Vigo, mencionó que la pintura que se manifestó en la desaparecida pintura de Vigo, Egon expresó que la pintura de los Ghostbusters era como del Renacimiento, como hecha por Miguel Ángel Sopiedra de la Francesca. Como datos curiosos, Christopher Walken, John Lithgow, Christopher Lloyd y Jeff Goldblum fueron pensados para interpretar el papel de Egon. Harold Ramis escribió el diálogo sobre Egon tratando de perforar un agujero en su cabeza. Se inspiró en un experimento frustrado de John Lilly, un destacado investigador en la comunicación con delfines que propuso perforar un agujero en su cabeza para probar una función cerebral superior. Las mochilas de protones usadas en los cazafantasmas, 1984, eran mucho más pesadas de lo que parecían, y algunas eran más pesadas que otras, dependiendo de lo que exigía cada escena durante el rodaje. Según el director Ivan Reitman, a ninguno de los actores le gustó usar las mochilas, pero Harold fue el que menos se quejó. El detector de identidades de Egon tiene una pequeña aparición en el filme de culto de John Carpenter, Daylight o Ellos Viven de 1988. En el final, cuando el protagonista John Nada, interpretado por el fallecido Roddy Piper, logra llegar con su amigo a las bases secretas de los supuestos alienígenas que controlan el mundo, se puede ver que los comandos secretos usan el rastreador de Egon como radio también. Aunque este pequeño cameo puede ser resuelto simplemente por compartir utilería abandonada por la película de Ghostbusters. Existen teorías también que pueden apuntar a que estos ambos filmes comparten universo. Y tal vez Egon no sea un superdotado inventor, sino un ser de otro mundo lucrando con su avanzada tecnología. Y tal vez por ello siempre existieron enemigos políticos interesados en clausurar la compañía de los cazafantasmas. También que estos seres de Daylight
No son aliens sino espectros de otra dimensión, por lo que explicaría sus rostros cadavéricos. Egon se caracteriza por ser trabajador y permanecer constantemente enfocado en lo que refiere a los fenómenos paranormales de la ciudad de New York. Su vida gira en torno al estudio científico, tanto en general como en los fantasmas. Él no articula bien sus emociones y se ha descrito a sí mismo como siempre serio. Su niñez pudo no haber sido del todo feliz, y se sugiere que sus padres eran emocionalmente negligentes, a pesar de ser un miembro seco y poco agradable. En el fondo es un colega leal al equipo. Una pieza importante para enfrentar a los entes malvados, por lo que queda como el miembro interesante y necesario del grupo. Raymond Stantz, interpretado por Dan Aykroyd. El Dr. Raymond Stantz fue uno de los fundadores de los cazafantasmas. Se distingue por ser uno de los más devotos en lo que refiere al estudio e investigación de lo paranormal. Él aparece en la mayoría de todas las películas relacionadas con la franquicia Ghostbusters. Dentro del equipo tiene varias funciones, como cazador de fantasmas, operador de trampa, conductor del Ecto 1, investigación paranormal, operador y supervisor de equipos e inventor de algunas piezas. Además de ser el único de llevar más equipos de caza como sus gafas infrarrojas. Dentro de los eventos en las 2 primeras cintas, antes de ser expulsados de la universidad por una junta que decidió que sus estudios eran un desperdicio de fondos. Ray dedicaba gran parte de su día laboral a entrevistar a personas que tenían algún tipo de encuentro con lo paranormal y tomar registros paranormales como psicofonías y experimentos de nuevos equipos. Después de presenciar el fantasma de la biblioteca, Ray estaba más motivado para continuar con ese tipo de trabajo. Cuando el decano Yeager despachó a los científicos, inicialmente quedó conmocionado, principalmente preocupado por su integridad académica y estabilidad financiera. Después de hablar con Peter y Egon, todos decidieron intentar cazar fantasmas a tiempo completo. Ray hipotecó la casa en la que nació para proporcionar el capital inicial para iniciar la empresa y comprar el edificio de la estación de bomberos. Además, rebuscó en lotes de autos usados para encontrar un vehículo adecuado y repararlo para fabricar el Ecto 1. El Dr. Stantz también tiene la distinción de ser el primer cazafantasmas en conocer a Pegajoso. Ray dejó caer su cigarrillo del miedo. Luego realizó un disparo de protones, después de que Venkman no escuchó su pedido de asistencia. En el enfrentamiento de Gozer en el edificio de Central Park, Ray intervino presentándose como un ser humano ante Gozer. A lo que este lo rechazó por no ser un dios, golpeando a él y sus colegas con un rayo. Winston le dijo que si un ente le preguntaba si él era un dios, él debía contestar con un sí. Gozer solicitó a los cazafantasmas la imagen para combatir contra ello. Ray eligió accidentalmente la forma de la apariencia de Gozer como el Stay-Puft Marshmallow Man, el simpático monstruo de malvadisco, debido a su niñez en el campamento Wakanda. A pesar de su intento inicial de negociaciones, terminó luchando contra Gozer con su paquete de protones. Después de revertir el flujo de partículas para obligar a Gozer a regresar a su reino, Ray estaba preocupado por el bienestar de los otros cazafantasmas después de la explosión, y luego celebró con todos ellos después. Aunque esto fue de corta duración por las larvas yuppies ingratas representando a la ciudad, condado y estado de New York. En la segunda película, tras la crisis de fantasmas y la crisis del negocio por las denuncias, él y Winston terminaron como simples artistas para fiestas de cumpleaños. Cuando no estaba haciendo eso, estaba dirigiendo su librería, Ray's Occult Books. Sin embargo, cuando Dana Barrett llega ante Egon y luego a Ray, queda claro que algo sobrenatural estaba sucediendo debajo de la ciudad de New York. Ray y Egon experimentan con el slime psicomagnotérico que encuentran y eventualmente descubren una manera no solo de cargar positivamente el slime, sino de utilizarlo para animar la Estatua de la Libertad en su asalto final contra Vigo el Cárpato. Ray también se convierte brevemente en el anfitrión del propio Vigo, que ya lo había poseído cuando él tomó lecturas de la pintura maldita. Pero una zambullida liberadora del slime del limo positivo del estado de ánimo lo curó rápidamente de la posesión. Por un breve momento él despertó amando a todo el mundo. Ray es uno de los mejores dentro del equipo, aunque de repente suele ser un poco descuidado. Pero sigue siendo un miembro especial. Como datos curiosos, Dan Aykroyd es en realidad uno de los escritores principales de las películas. Y es probable que el personaje Slimer sea el fantasma del personaje John Blutarsky del filme National Lampoon's Animal House. Ya que Dan Aykroyd solía decir que Slimer era el fantasma de John Belushi, ya que la personalidad fiestera de Slimer le recordaba mucho a su amigo, al igual que su personaje Ray.
Dana Aykroyd igualmente está interesado en lo paranormal y el ocultismo en la vida real. Lo que puede explicar por qué Ray parecía ser el más motivado de los cazafantasmas, ya que era una proyección del mismo Aykroyd. Ray es el único que ha tenido un encuentro sexual con un fantasma, evidentemente de mejor manera que Peter. Regresando a esa escena. La secuencia de sueño en la que Ray es seducido por esta encantadora fantasma fue filmada originalmente como una misión real, como lo explicaron Ivan Reitman y Harold Ramis en los comentarios del DVD de Ghostbusters Special Edition. Ray y Winston fueron enviados al fuerte de Merrin. En una alondra, Ray había decidido probarse el uniforme de la era napoleónica y se quedó dormido en una cama réplica cuando ella aparece. Esta escena fue luego reeditada en la película solo como un mero sueño húmedo. Raymond Stantz hace un cameo en el inicio de la película Casper de 1995. Uniendo dichos universos de fantasmas, Ray es un cazafantasmas especial, fundador y vital para el equipo. Ha hecho demasiado por el equipo, tanto de conseguir los fondos para emprender la empresa como continuar el negocio aún en la etapa más dura del equipo. Es el cazafantasma perseverante. Por ello queda como el motor del equipo. Terminamos con Peter Venkman, interpretado por el gran Bill Murray. El Dr. Peter Venkman es miembro fundador de los cazafantasmas. Tiene doctorados en psicología y parapsicología. Venkman aparece también casi en todas las versiones de Ghostbusters. Debido a su liderazgo y personalidad podría decirse que es algo así como el líder de facto del equipo cazafantasmas. Dentro del equipo, Venkman es el director de la compañía, además de responsable del merchandising y publicidad del equipo. Es también estratega en las operaciones de caza. Dentro de las dos películas, Venkman aparece en la Universidad de Columbia haciendo experimentos de percepción y telepatía. Ya que siendo profesor de la escuela participó en el proyecto de Ego y Ray para comprender el mundo paranormal y crear equipos para en un principio contactar con este mundo. Peter al principio no era muy creyente en los entes paranormales, hasta que el equipo descubrió al fantasma de la bibliotecaria. Posteriormente, su presupuesto se redujo considerablemente y fueron despedidos de sus cargos en la universidad. Peter parecía estar feliz al encontrarse ante un nuevo mundo de posibilidades con los entes y de buscar nuevas oportunidades. Tras haber sido despedidos, los tres decidieron construir algunos prototipos avanzados para contrarrestar sucesos paranormales, sumergiéndose en una nueva carrera en la que se dedicaban a la caza y captura de fantasmas. Peter alentó y convenció a Ray en la decisión de hipotecar su casa, con el propósito de recaudar el dinero necesario para comprar la estación de bomberos. Viéndose motivado por la perspectiva de hacerse rico o simplemente el hecho de que ya no tenía que trabajar bajo el mandato de la Junta de Regentes, el Dr. Venkman estaba muy emocionado por comenzar una nueva carrera. Peter fue el primero en reconocer al primer cliente de la compañía, Dana Barrett, quien pronto se convirtió en su interés romántico. Peter lideró todas las operaciones que se presentan en la primera cinta, además de saber retener al supervisor Walter Peck. Durante el caos del dios Gozer y pánico que causó la destrucción del reactor de la estación de bomberos que liberó a los fantasmas y entes, Venkman pudo convencer al alcalde para ayudar a los cazafantasmas en custodiar la torre de Central Park para enfrentar a Gozer. Durante el enfrentamiento, antes de ser destruidos por sus paquetes de protones, desapareciendo y regresando en la forma del hombre malvavisco Stay-Puft, en lo que Ray había estado pensando. Peter y su equipo luego cruzaron sus rayos de protones y forzaron el cierre de la puerta a la dimensión de Gozer, destruyendo al hombre malvavisco en un incendio de llamas y salvando a la ciudad. Peter rescató a Dana, ya no poseída, de los escombros del cuerpo carbonizado de Saul, finalmente ganando su afecto por salvarla. Salió del edificio muy célebre y besó a Dana Barrett ahora como su novia. A pesar de salvar a la ciudad de Gozer, los cazafantasmas se fueron a la quiebra a finales de los 80s debido a la serie de demandas por todo el daño que ocurrió durante la batalla con Gozer, 2 años después de la batalla en Central Park. La relación de Peter y Dana se tambaleó debido a su miedo de Peter al compromiso familiar. Después de la ruptura de su relación, Dana iniciaría una relación romántica con su colega masculino en la orquesta. Se casó con él y tuvo un hijo. Desgraciadamente el músico dejó a Dana y a su hijo solos. Por parte de Peter se convirtió en el anfitrión de un reality show psíquico, The World of the Psychic. Este programa estaba tronando en rating y en uno de los últimos episodios, Peter se quejó de lo pobre que habían sido los panelistas. Peter incluso se autocriticó llamándose a sí mismo como farsante.
Después de ese momento él y sus compañeros de equipo fueron en ayuda de Dana después de que ella alegara que su cochecito de bebé se alejó de ella por sí mismo y señaló que había algo que crecía debajo de las calles de First Avenue. Egon, Peter y Ray comienzan a cavar debajo de la superficie de la carretera donde se baja a Ray en el agujero donde descubre un río de slime. Los 3 cazafantasmas fueron convocados a los tribunales, donde son juzgados por violar una orden de restricción y destruir una sección de la primera avenida. Después de que el juez rescindió la orden y desestimó el caso, se permitió a los cazafantasmas ponerse su equipo y reventar a los fantasmas, declarando al público que estaban abiertos nuevamente para el negocio. Mientras sus compañeros de equipo investigan el río de baba debajo de la ciudad, Peter renovó su relación con Dana, cuyo bebé Oscar estaba siendo atacado por el fantasma de Vigo el Cárpato. Incluso cuando estaba paralizado, la lengua de Peter seguía tan afilada como siempre y, aún así, logró provocar la ira de Vigo con una variedad de insultos agudos, incluida la referencia a él como un rubio tonto. Peter y su equipo al final derrotaron a Vigo y salvaron la ciudad una vez más. En esta última aventura, Peter demostró cambios en su personalidad, como volverse más familiar y madurar en sus relaciones. Como curiosidades. Después de la muerte de Belus y antes de que Bill Murray fuera asignado al papel, la producción le ofreció el papel al actor Michael Keaton, pero este lo rechazó. Lo gracioso es que 4 años después Bill Murray también fue pensado para interpretar Batman de 1989, pero este también lo rechazó. Gracias a Dios estos actores eligieron bien sus papeles. Bill Murray aceptó hacer esta película solo si Columbia financiaba un remake del El filo de la navaja de 1946, con él como protagonista. La nueva versión se hizo y se estrenó el mismo año que esta película. Este filme era la prueba para que Bill Murray probara que podía ser un buen actor para el género de drama. Pero el éxito de Cazafantasma lo catapultó como uno de los mejores comediantes de Hollywood por el resto de su carrera. Bill Murray improvisó una gran cantidad de frases y reacciones en los 2 filmes. Peter Venkman es el único miembro en vestir el uniforme diferente al equipo, dejándose los pantalones largos y no portando todos los protectores. Peter Venkman tiene una debilidad por las chicas y le gusta coquetear con cada preciosa mujer que se encuentra. En la segunda parte, la forma en que Peter Venkman quiere engañar a los policías en la calle donde excavaban sin permiso. Dan Aykroyd dijo haber visto a Bill Murray hacer lo mismo en la vida real. Uno de los panelistas del programa de Peter predijo en un libro la llegada de Vigo. Pues si bien no nombra el nombre de Vigo, la fecha que indica como fin del mundo sucede en las navidades de ese mismo año, justo cuando Vigo puso en amenaza el mundo. Peter generalmente no suele tomar su trabajo muy en serio, pues tiene un sentido del humor bastante desmadroso. Aunque Peter es un científico, no se preocupa en preponderar como un miembro técnicamente experimentado o académicamente inclinado a diferencia de sus compañeros. Este tiende a reflejar un sentido del humor más agresivo al momento de luchar, con un humor inagotable, ingenioso para la caza, y saber llevar la batuta del grupo. Lo convierte en el corazón del equipo. Así terminamos el recorrido del primer equipo y mejor generación de Ghostbusters. No entramos en las demás secuelas por ser consideradas líneas temporales de otro tiempo. Sobre las películas en una simple crítica es fácil. Ghostbusters 1. Muy buena, atemporal y sublime. No ha envejecido nada salvo los efectos visuales, pero aún así seguirá siendo disfrutable de ver. Ghostbusters 2. Una de las mejores continuaciones mejor hechas sin más. Siempre me frustró que nunca hicieran una tercera parte en la década de los 90s. Eso fue imperdonable. Ahora con respecto a Pegajoso, la mascota de los Ghostbusters en la serie animada, no fue incluido por no ser un miembro confirmado en las 2 películas. Aunque rápidamente podemos decir que es muy probable que sea el fantasma de John Blutarsky, ya que la bola verde estaba obsesionado con la comida a un muerto. Pegajoso fue capturado en el operativo en el hotel, fue el primer fantasma capturado por los Ghostbusters. Cuando sucedió la explosión de la estación de bombero, Slimer fue liberado vagando por todo Nueva York, esta vez solo robando comida más que molestar a las personas. Para los eventos de Vigo el Cárpato, Slimer se mantuvo cerca de la estación de bomberos, pero solo robando alimentos. Se dice que iba a salir en la escena final detrás de la Estatua de la Libertad para cerrar la película para los créditos finales. Pero esa idea fue desechada. Bueno, con eso nos vamos. Si estás suscrito al canal, ayúdame activando la campanita para mantener un buen seguimiento al canal.
ya que aquí no hay un equipo para editarme los vídeos. Para subir unos 4 por semana, como si no costara un pedo editar un video. Los hago con mi poco tiempo que tengo y por ello suelo tardar demasiado. Por ello échame la mano con la campanita. Hasta la próxima.